Muy buenos días, queridos radioescuchas. Mi nombre es Santiago Benjumea y hoy tengo el gusto de hablar un poco sobre la interesante vida de la papisa Juana. Bastante interesante, claro que sí. Tengamos muy en cuenta que la Ciudad del Vaticano y en sí la religión católica es una comunidad y un país con el machismo bastante marcado, por lo que es curioso y a la vez difícil encontrar una mujer en este país. Pero de la que hoy vamos a hablar, la papisa Juana, tiene bastantes aspectos a resaltar. Y el día de hoy vamos a hablar sobre una mujer la cual ejerció su papado católico ocultando su verdadero sexo. Recordemos que esta fue papa entre 855 a 857 después de Cristo, la cual sería llamada como Benedicto III. No se sabe con exactitud, ya que la iglesia ocultó esto al ser algo que se le salía de las manos. La iglesia, al ser una comunidad tan grande, no le convenía que esto se supiera. Y esto, ustedes se preguntarán, ¿por qué fue así? Bueno, la historia se la tenemos a continuación después de esta pequeña pausa comercial. Y mientras sigo flotando, no importa dónde vamos, sino lo bien que la pasamos. Encuentra la buena vida, baby. Es todo aquello que nos hace recordar que la vida es bella, que diciembre es amor. ¿Continuamos? Claro, claro que sí, por supuesto. Empezaré hablando un poco sobre su infancia. Nació en Mangusia, al suroeste de Alemania. Fue hija de dos monjes. Su padre trabajaba en la iglesia y su madre hacía labores de hogar. Una pequeña historia bastante fundamental es la siguiente. Mientras estaba con su madre en casa haciendo labores, se le ocurrió la idea de estudiar. Y pues en una sociedad donde la escuela era solamente y únicamente para los hombres y la casa para las mujeres, era algo inusual lo que ella quería. A escondidas de su padre, su madre la ayudó para que empezara a estudiar griego, ya que su primer idioma, recordemos, era el alemán, ya que fue nacida al suroeste de Alemania, como mencioné al principio. Lo logró, aprendió este idioma y su objetivo era principalmente leer la Biblia. Desde allí nació su gusto por la religión, pero al ser una mujer no podía ejercer nada dentro de la iglesia como tal, así que continuó sus estudios y ya al ser una mujer madura, entró como cardenal a la iglesia católica. Allí se mudó a la iglesia y se mudó a la ciudad del Vaticano, que es la ciudad de la que estamos hablando principalmente. Allí ejerció su papado como Benedicto III entre 855 a 887, recordémoslo, después de Cristo, hasta que fue descubierta. Gracias a esto fue expulsada. Otro secreto, el cual no se sabía de ella, era que tenía un hijo, sí, el cual oficialmente nunca se supo nada. Y después de todo este acontecimiento, algo que surgió después de lo de ella fue que a los hombres y a los que querían ser futuros papas se les palparan los testículos para asegurarse que solamente los hombres fueran quienes tuvieran este cargo. Finalmente fue expulsada de la Ciudad del Vaticano y se dirigió a Roma, donde vivió sus últimos años y finalmente murió. Bueno, después de esta historia, la verdad conmovedora, un poco de música para relajarnos. En minutos volvemos. No quiero que más nadie me hable de amor, ya me cansé, de esos trucos ya me los sé, esos dolores los pasé, yeah. Y después de este clasicazo para relajarnos, voy a hablar un poco de su lengua dominante, su frase célebre y para finalizar,
la conclusión. Tenemos que su lengua dominante era el alemán, como su primer idioma, y el griego, que fue el que aprendió. Su frase célebre, como tal, ella no tuvo ninguna frase célebre, pero algo relativamente importante que llegó a decir en su papado fue en una reunión masiva que se hizo en el Vaticano, y esta fue Deo Gratias, la cual explicaré a continuación después de contarles esto, que es más como un dato curioso. Después de ser descubierta, a los siguientes papas se les hizo el palpamiento de testículos. La frase que acabé de mencionar, Deo Gratias, traducida al español, traduciría gracias a Dios. Y esto me pareció relevante y quería comentárselo a ustedes, ya que es una frase que hoy en día todavía se usa. La usamos nosotros, la usan nuestros abuelos y hasta nuestros papás. Para finalizar, queridos oyentes, les quería dar gracias por escuchar este podcast, contando un poco sobre la interesante vida de una mujer en un país marcado por el machismo, pero también lleno de historia. Espero haya sido de su agrado. No olvides suscribirte, darle manito arriba y hasta la próxima.